Lo siniestro. En el ensayo de Lo siniestro, 1919, de Sigmund Freud, parte de la definición de unheimlich, algo que no es familiar, por lo que nos da la sensación de desconocido, angustiante, espeluznante, etc. ¿Alguna vez te has preguntado por qué causa miedo los payasos, las muñecas, Cristo en la cruz, la música de los carros de helado y los retratos de los niños en la casa de las abuelas? En este video lo averiguaremos con base en los aportes psicológicos de Freud. La voz alemana unheimlich es sin duda el antónimo de heimlich y de heimisch, íntimo, secreto y familiar, hogareño, doméstico, imponiéndose en consecuencia la deducción de que lo siniestro causa espanto precisamente porque no es conocido o familiar. Pero naturalmente no todo lo que es nuevo e insólito es por ello espantoso, de modo que aquella relación no es reversible. Cuanto se puede afirmar es que lo novedoso se torna fácilmente espantoso y siniestro, pero solo algunas cosas novedosas son espantosas, de ningún modo lo son todas. Por esta razón juega con la angustia y el terror mediante experiencias. Los recursos que utiliza son la soledad, el silencio y la oscuridad. Por otro lado, el inconsciente se refiere a lo oculto y ajeno. Retoma el concepto de Shelley. Se refiere a cuando una cosa que estaba destinada a estar oculta sale a la luz, es decir, algo fuera de la vista, pero que en algún momento se conocerá. Así como de Heimlich menciona que se trata en dudar de si una entidad aparentemente viva realmente está viva o si un objeto inanimado está de alguna manera vivo como las muñecas de cera. Un claro ejemplo es la película Alicia en el País de las Maravillas, 1988, versión checa de Jan, donde los toques surrealistas, la sensación de lo familiar, pero a la vez ajeno, junto con el hecho de que los personajes como las cartas cobren vida, provoca tensión, angustia, terror y hasta un toque de locura. En la misma línea, lo siniestro se relaciona con lo infantil. Según el autor, este miedo también existe en los adultos. En este caso, los cuentos de los hermanos Grimm, en los que están inspiradas muchas de las películas de Disney, muestran un mundo con matices infantiles, pero el ambiente cambia a ser siniestro y no cercano. Estos textos suelen ser violentos y las versiones reales generan un impacto muy fuerte tanto en los adultos como en niños. Los miedos experimentados en situaciones infantiles son más potentes que la visión adulta. Muestra que nuestro yo infantil todavía existe dentro de nosotros, escondido debajo del nuevo yo adulto. Por esta razón, elementos como las muñecas, los payasos, los títeres o los carros de helado suelen ser terroríficos. Incluso son utilizados para representar temas muy fuertes como el abuso, tal cual se observa en los videos del artista Melanie Martínez, que pueden variar según la perspectiva de cada persona. Sin embargo, no todo lo infantil es siniestro, pues tiene diversos matices que van de acuerdo con el género. En la película Toy Story no esperamos realidad desde un inicio, por lo que no nos parece extraño que los muñecos se muevan, aparte el ritmo es muy lineal. El estudio de los sueños, las fantasías y los mitos muestra que el miedo a perder los ojos o quedar ciego son a menudo utilizados para explicar la castración. Un ejemplo es la película Lobster, 2015, de Yorgos Lanthimos. Algunos temas que evocan los siniestros son la presencia de dobles, como en la película La doble vida de Verónica, por Krzysztof Kieślowski, donde los doppelganger están conectados. Por otro lado, en el otro yo, un ejemplo es el cuento de El otro de Jorge Luis Borges, donde Jorgito se encuentra con el gran escritor Borges y comienzan a tener un debate acerca de cuestiones como la identidad, la vida y la realidad. Ambas obras exploran la idea del doble y a la vez crean una sensación de incertidumbre e inquietud. El otro sabe, piensa y experimenta con la identificación de una persona con otra y de suerte que pierde el dominio sobre su propio yo y coloca el yo ajeno en lugar del propio, o sea, desdoblamiento del yo, participación del yo, sustitución del yo, finalmente con el constante retorno de lo semejante, con la repetición de los mismos rasgos faciales, caracteres, destinos, actos criminales, aún de los mismos nombres en varias generaciones sucesivas. Y bueno, como antecedente, en las obras que mencioné anteriormente, se da precisamente este efecto donde hay una sustitución, donde se parecen no solamente los físicos, sino también en las tensiones, en sus juicios, en su cosmovisión. Entonces, este doble pasa a sustituir a un yo.
Según el autor, el doble hasta cierto punto es una especie de narcisismo, pues supera a la muerte, sobrevive, sus tareas son cumplir nuestros deseos o finalizar lo que nosotros no pudimos en vida. De esta manera, la angustia y la represión están conectadas. Dentro de la literatura sucede cuando un ambiente que en primera instancia es cotidiano, después se sale de las reglas al mostrar algo inusual, como lo son los cuentos de Edgar Allan Poe, que terminan en angustia. En este caso vamos a analizar uno de ellos. En palabras de Freud, tan pronto como el escritor aparenta meterse en el mundo de la realidad común, se aprovecha, por así decirlo, de nuestra superstición, supuestamente superada o vencida. Nos hace creer que nos está dando la pura verdad y después de todo sobrepasa los límites de lo posible. A su vez, esto es un ejemplo del oculto, pues como nos dice el autor, hay un escenario que se nos muestra que después pasa a dar luz y a revelar las intenciones del autor. La Máscara de la Muerte Roja es un cuento escrito por Edgar Allan Poe en 1842, en un periodo desconocido, pero se infiere que es el medievo. Surge una plaga llamada la Muerte Roja. El príncipe Próspero, en lugar de tomar medidas para proteger al pueblo, se encierra en un castillo con sus amigos y personas que sirven para su entretenimiento, como músicos y bailarines. Más tarde organiza una fiesta con máscaras. Las personas se dividen en 7 salas. La primera es azul, la segunda es púrpura, la tercera es verde, la cuarta es anaranjada, la quinta es blanca, la sexta es violeta y la séptima contiene terciopelo negro con cristales escarlata. Posteriormente entra un invitado desconocido vestido de negro y rojo, con una máscara. Al verlo, el príncipe lo persigue en los 7 pasillos, pero muere. Sus amigos lo deciden capturar, pero también son víctimas de la mismísima Muerte Roja. El juego de la inmortalidad. El príncipe, en lugar de buscar métodos para ayudar a los ciudadanos a causa de la Muerte Roja, se resguarda con sus amigos en su hogar. De cierta manera, las personas buscan comprar la inmortalidad por su estatus social, pero la muerte no tiene secciones. En la misma línea, el cuento representa el dominio de las clases sociales como la monarquía, que vive en las mejores condiciones, mientras que el resto de la población se enfrenta a la pobreza, la enfermedad y la muerte. Por otro lado, el tema de la muerte dentro de la teoría de Freud supone cuando un doble sobrevive. Aunque no hay como tal un otro yo, existe un narcisismo al querer superar a la muerte con lo siniestro. Existen 2 formas de abordar el tema. El primero se basa en el físico. El alma vence a la muerte. En la segunda, la conciencia se despega del cuerpo y observa el yo, es decir, destruye la represión y lo libera. Aunque no se logra, el texto juega con la noción de la inmortalidad, al realizar cosas muy extremas para vivir más. A lo largo del cuento existen simbolismos literarios que suman al término. El primero es el muro, representa la división, el cierre y la renuncia. En cuanto a las máscaras que se usan en el baile, son objetos muy utilizados en el mundo literario. Significa no ser yo o ser otro yo. En este caso, el príncipe, los cortesanos y la muerte utilizan caretas simulando ser un doble para cumplir sus metas. Algunos buscan vivir más, mientras que la muerte se personifica a sí misma de una manera más realista para asistir al evento y matar a quienes escaparon de su destino. Lo infantil está presente en la selección de personajes: el príncipe, los músicos, los payasos, los caballeros, los bailarines, las damas, el castillo, etc. Lo infantil igual se presencia en las actitudes caprichosas del príncipe, como el hecho de encerrarse y no enfrentar la realidad de la sociedad. De igual manera, algunos elementos forman parte del género gótico, al igual que el reloj de ébano y la imagen de la muerte. Al juntar estos términos se genera una sensación de angustia, incertidumbre y terror. La imagen de la muerte. Este personaje está presente en La Peste y El Último Salón. Poe menciona que hay 7 salas de colores diferentes. Si bien cada una puede variar según la emoción, considero que están relacionadas con las etapas de la vida, las cuales son prenatal, en el vientre materno, primera infancia, de 0 a 5 años, infancia, de 6 a 11 años, adolescencia, de 12 a 18 años, juventud, de 14 a 26 años, adultez, de 27 a 59 años y vejez de 60 años o más. En la misma línea, el psicólogo Erik Erikson, en su teoría El desarrollo psicosocial,
muestra que existen 8 etapas, aunque no sean 7, hay 2 que podrían formar una sola. El hecho de que cada sala sea una etapa cobra más sentido cuando se nos menciona que casi no hay personas en el último salón. No obstante, el simbolismo más importante es cuando el príncipe sigue a la muerte, pasa por todos los salones y muere precisamente en el último. Con respecto a la muerte hay mucho que decir, pero dentro de la teoría de Freud, lo más importante es que genera miedo al ser desconocida, pues es un sustantivo abstracto al ser una idea que no se puede ver ni tocar. No obstante, en el cuento pasa a ser animado al tener vida y una imagen visual, es decir, la muerte con máscara en su forma física. Me parece muy interesante que este personaje no tenga sexo, hace referencia a que es universal y no discrimina a nadie, incluso nunca conocemos su cara. Lo oculto menciona que es algo que está reprimido en el inconsciente de una persona y se presencia de manera inquietante. En este caso es la muerte, la cual se ubica en el reloj de ébano que cuenta el tiempo de nuestra vida, en el salón rojo y negro y en el ser con los 2 colores anteriores. En contraste con lo pasado, el personaje de Macario en la película de 1960 del mismo nombre menciona: cuando nacemos ya traemos la muerte escondida, en el hígado o en el estómago o acá, en el corazón, que algún día va a pararse. Es decir, la muerte se manifiesta de varias formas, aunque se mantiene oculta y finalmente sale a la luz. En conclusión, existe una relación entre el cuento La máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe con la teoría de lo siniestro de Sigmund Freud, pues explora los miedos del hombre mediante la psicología. Se encuentran elementos como la angustia, el terror, lo infantil, lo extraño, escapar de la muerte, los dobles, lo oculto desconocido, el deseo a superar la misma muerte y diversos simbolismos como el muro, las máscaras, el reloj y los 7 salones. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.